Perina por el mundo, con Rogelio Frigerio y Emilio Perina. Bueno, seguimos aquí en Perina por el Mundo. Les recuerdo que nos pueden escribir a perinaporelmundo@gmail, todo junto, perinaporelmundo@gmail.com, que estamos en Twitter, Frigerio Rogelio y @Emilio Perina. Estamos conversando con Ricardo Alfonsín, lo elegimos a él como para de alguna manera hacer un programa conmemorativo a los 30 años de la democracia, pero no nos vamos a quedar solo hablando del pasado, sino queremos hablar un poco del presente y del futuro. ¿Qué tal fue ayer el acto visto desde arriba? ¿Cómo lo pasaste? Te agradezco la pregunta, porque vos sabés que, no por reivindicar autoría, por Dios, yo fui el único que dijo hace 2 días que había que suspender los recitales, los bailes, las comparsas. Claro. Bueno, después apareció el Macri y otros más se sumaron. Fui el único que dijo. Creo que es correcto. Pero dije también que sí, que había que ir al acto formal de recordación de la democracia, al que se hacía de manera sobria, recogida, recatada, solemne y sencilla, adentro de la Casa de Gobierno, Y dije además que me parecía que, además de recordar los 30 años de la democracia, todas, oficialismo y oposición, deberíamos aprovechar esa ocasión, a propósito de los 30 años, para firmar un documento que podría llamarse Lealtad Republicana y Democrática. Por supuesto que no me hacía demasiadas ilusiones acerca de que el oficialismo suscribiera un documento de ese tipo, que le podríamos haber coincidido en algunas cuestiones, por ejemplo, derogar los superpoderes, las facultades delegadas, derogar la ley que reglamenta los DNU, la ley del 2006 que modificó la integración del Consejo de la Magistratura. Todas esas cosas podríamos haber hecho, que han dañado a la República. Pero agregué que además de esto me parecía que había que suspender, no lo había dicho nadie en ese momento, y no estoy reivindicando autoría, por Dios, sino lo que estoy diciendo esto porque quiero poner en evidencia algunas cosas. Agregué que había que suspender esos festejos, porque me parecía que no era el momento. Que no podíamos estar nosotros bailando, asistiendo a recitales o a desfiles de comparsas, cuando estaba ocurriendo en el país lo que estaba ocurriendo. Sí. Ahora, muy bien, yo hice lo que había dicho que iba a hacer. Me parecía que iba a ir al acto y se reservaba. Entonces los otros empezaron a pedir suspensión. Nadie se le había ocurrido pedir la suspensión. Ahora cuando la pido yo, y encima querían hacer que le parece mal que yo hice lo que debía hacer. No, a mí no me parece mal, y lo digo, y de hecho ayer en ese almuerzo Eduardo Duhalde dijo que él no iba y dio una excusa un tanto ambigua y ridícula, porque no le quería dar la mano al vicepresidente de la Nación, y fue muy duro, y yo comparto la dureza, que ese vicepresidente no nos honra y que debería haber renunciado hace mucho por las cuestiones judiciales que lo acosan y que lo acusan. Pero claro, el problema es que el vicepresidente estaba en Sudáfrica, con lo cual uno dice, pero no es una razón por la cual no ir, sino mal personaje mandamos a representarnos a Sudáfrica. Mandela no se merecía eso. Sí, no, claro, si hay alguien diferente de Mandela en la política argentina, es vudú, ¿no? A propósito de Mandela, tenemos que ser más coherentes. A veces noto demasiada hipocresía en la política, ¿no? Porque hemos estado hablando esta semana de Mandela, de lo que representaba, un hombre que no sentía rencores, que estaba por encima de las cosas que le habían pasado, su vocación para el diálogo, su vocación para el perdón. Y después, porque fui a un acto reservado, y fui el único que dije suspendan lo de la plaza. Después se anota. Eso yo no lo sé, realmente no lo entiendo. Y me preguntan recién, con el diario del lunes se arrepiente haber ido. ¿Ustedes creen que yo no sabía que me iban a decir eso? Estoy seguro que sí. Yo no voy a dejar de hacer cosas que creo que tenga que hacer por lo que vayan a decir algunos periodistas, a los que respeto, pero no comparto. Yo hago lo que creo que tengo que hacer, lo que creo que corresponde hacer, lo que creo que contribuye. Te hago la última pregunta sobre eso, y me gustaría hablar un poco de futuro y de otras cuestiones. El clima, ¿qué clima había? ¿Qué clima viste desde el escenario? ¿Había tensión? Yo por primera vez vi un clima, porque he tenido que estar en otras ocasiones donde había, yo te diría que vi un clima más respetuoso,
más respetuoso, diría. Había personas como yo, como el propio Fernando de la Rúa, como Rodríguez Sá, que no son del gobierno. Yo pensé que por ahí no se iban a decir algo. No. Bueno, gracias a Dios no. El discurso de la presidenta, dicho con todo respeto, me pareció muy parcial. Muy parcial. Hablemos obviamente parcial. Podría haber disimulado un poquito más a los 30 años de la democracia. Pero bueno, está bien. Bueno, voy a darte un detalle. Tan parcial era el aviso publicitario de los 30 años de la democracia del domingo en el fútbol, que no había una imagen de Carlos Menem. A mí me parece que fue presidente 10 años y medio, salvo que ellos sean como Stalin, que iba borrando las figuras que no le gustaban. Pero estoy casi seguro que fue presidente 10 años y medio. No estoy... Por eso, a pesar de que anunció que iba a hablar de las coincidencias, por ahí hizo de manera excesiva referencia a como un doble estándar, ¿no? Todo del gobierno. Pero el gobierno hizo alguna referencia a los 80, y aludió a coincidencias que yo creo que me gustaría poderlas discutir también. No me voy a levantar ahí y pedir derecho a réplica, pero me gustaría discutir de algunas de esas coincidencias. No son tales. En primer lugar, por ejemplo, te voy a decir, Emilio, esto no significa hablar mal ni bien de nadie. El que tenga una posición creerá que esa es la mejor, y al inverso. Bueno, muy bien, el que tenga la otra creerá también que es la mejor. No es cierto que ellos dijeron que no al ALCA de movida. No es cierto eso. Eso no es cierto. No se ajusta a la historia. Yo me acuerdo que hubo en los medios de comunicación, en Clarín, una polémica entre Alfonsín y Bielsa, que duró 3 notas por lo menos, que se respondían. Y ellos proponían ALCA, o no había que descartar ALCA. Así que no es cierto eso tampoco. No es totalmente cierto. No es totalmente cierto. Después dieron por otro lado, a algunos países que fueron a ALCA no les fue nada mal. Bueno, por eso te digo, hay que analizar con más profundidad, me parece. Pero ¿no? bueno, esa es otra discusión. Lo que vos no podés decir es algo que no se ajusta a los hechos. No, porque si la discusión política termina manejándose solo por eslogans o por grandes frases que no contienen, que tienen ambigüedades, es muy difícil el diálogo. Pero te quiero decir, vos no podés decir, yo voté, vos no podés decir, Luder decía que había que derogar la ley de amnistía. No podés decir eso, porque no es cierto. No es cierto. Entonces no podés decir, nosotros nos pusimos al ALCA de movida. No es cierto, al principio estaba de acuerdo. Ricardo Alfonsín, y una de las enseñanzas que por estos días, porque no soy un experto en Mandela, pero vi que Mandela dejaba como legado y le decía a las fuerzas políticas, decía que su fuerza estaba en ir a buscar al adversario, en dialogar hasta con el adversario. Bueno. Mira, yo no sé quién fue el que dijo. ¿En qué estado está ese diálogo entre los políticos argentinos hoy en día? No, está bien, Emilio. Y quienes decimos que hay que dialogar, esta Argentina en blanco y negro, muy difícil la racionalidad. Y guarda que no es solamente los políticos. La verdad, Emilio, no es solamente los políticos. No, en el ambiente empresario pasa algo similar. Y en el mediático también. Sí, yo no creo que si son conscientes no lo hacen perversamente, pero porque vos te das cuenta que en el fondo hasta a veces se contradicen, porque hablan del diálogo y después te critican porque van un... No, mijo. No nos va a ir bien así. Incluso, vos me decís, incluso con el que no dialoga, con el que nunca ha dialogado, hay que intentar dialogar. Sí, incluso con ese hay que intentar dialogar. Y poner en evidencia su impostura en todo caso. Ahora, bueno, claro, no es un principio que se aplica siempre y en todo momento, pero digamos... No, además... me parece que una de las cosas que han perjudicado las políticas en los últimos, diría, 15 años, para tomar la mitad de esta democracia, es la falta de diálogo en privado, porque no es necesario que el diálogo sea... Es más, ante las cámaras suele ser el diálogo menos conveniente. Medio como guionado está ese diálogo, se voy a decir esto, imagina... Voy a citar una frase de alguien que te va a sorprender, pero María Julia Alzogaray decía que cuando se prendía una cámara salía lo peor de las personas. Así que decía... nosotros necesitamos lo mejor de las personas, no lo peor. Es necesario intentar y dar el ejemplo. Tal vez con el tiempo aprendan. ¿Qué le vas a hacer? Algunos dijo, ¿no? Bueno, pero como decía, mi mayor legado era, como dijo Mandela, esto de ir a dialogar con los rivales, buscar al adversario, ir a buscar al adversario para el diálogo. Fue Lula, yo no me acuerdo si fue Lula que dijo, con el diablo lo haría si de ese diálogo puede surgir una solución. Bueno, hay una famosa frase, para no ir a Lula, Getúlio Vargas, el padre del Brasil moderno. ¿Sí? ¿Qué dijo? O era capaz que era Getúlio. No,
Esto lo sé porque es un reportaje que le hace mi padre un mes y medio, lo he contado muchas veces, antes del suicidio de Getúlio Vargas. Sí. Pasa un fin de semana en un campo con Getúlio Vargas y todo ese largo reportaje después se publica. Y cuando se están despidiendo le pregunta, y dígame, Getúlio, ¿qué le han dejado 50 años de vida política? ¿Cuál es el aprendizaje que usted puede sacar? Getúlio piensa un instante y reflexiona y le dice que en política ningún amigo es lo suficientemente amigo para no terminar siendo enemigo, ni ningún enemigo es lo suficientemente enemigo para no terminar siendo amigo. Pero ¿no? sí, eso era de Getúlio. Porque Claro, sí, cuando exacto. uno cree en el bien común, nunca sale del juego de la política. Alguna gente lee esta frase con cinismo, pero no es Claro, cínica, no, al no es contrario, cínica. No, es profundamente griega, en el sentido griego bueno, de la democracia. sí, señor, por arriba sí, de la señor. política no hay Sí, nada, señor, y tal no podemos cual. salir del plato, Tal ¿no? cual, absolutamente. Pero además a veces es necesario, es bueno, no es, el problema es, en todo caso, que no critiquen el diálogo, sino lo que se acuerda en el diálogo. Eso sí vos lo podés criticar. Claro. Pero el diálogo es necesario. Ujú. Si no hay diálogo, violencia, decía Alfonsín. Pero ¿cuántos problemas se han resuelto en el mundo, en la historia, a través del diálogo entre las fuerzas? Y te diría que son los que se han resuelto de la mejor manera. Sí, inclusive entre nosotros los pactos tienen mala fama, mala y yo prensa, creo que el sí. Pacto de Olivos es una gran cosa, con Yo sus creo errores, también. con sus más y Yo sus también menos, creo que sí. pero la actitud de querer pactar, y no tenemos tiempo hoy para discutir el No, Pacto de Olivos, claro, pero claro. eso es muy positivo, y de hecho toda nuestra Constitución y nuestro andamiaje jurídico está hecho de pactos, ¿no? Los famosos pactos Pactos preexistentes. preexistentes. Claro. Todo, Dios mío. Ricardo Alfonsín, gracias por haber No, venido Emilio, esta noche. muchísimas Te gracias a vos. deseo felices fiestas, nos vamos a seguir viendo. Sí, mandale un abrazo a Rogelio. Le mandaremos no un vino, abrazo a no, Rogelio. que no vino por mí. No, ya estaba- lo sé, no. pues sabés Ya lo que, sé, si a nos vemos último en- momento se le complicó, y además habíamos pedido que fueras vos. Él me dijo, quiero a alguien importante para hacer mi último programa. Ya lo sé, lo Así digo en que- broma, si nos vemos en distintos encuentros. y nos por vamos a ahí, seguir viendo, así y nos vamos que, a seguir viendo. Así muy que bueno, afectuoso siempre. no hablamos nada del radicalismo, pero Ya, hablaremos vamos. en otra ocasión. Sí, con mucho gusto, Emilio. Te agradezco muchísimo, en serio. Y disculpame las veces que no hemos podido hablar. No hay problema. Gracias por haber venido. ¿no? No, gracias a vos.